Vale. 100% experimento en algún sitio. Me escoro por aquí porque... Ah, no, se ve. Aquí está el micro, vale. Veamos si me puedo... Si se me escucha, me puedo grabar bien. Bueno. Bien, experimento. ¿Qué consiste este experimento? En que estoy por ahí en algún lugar... Estoy en un sitio que se llama Oviedo. Se debe estar en algún lugar de Orense. En algún lugar de Orense. Este puente de carnaval me ha animado a jalar. Pensé. No miento. Sin haber empezado ya. Ya hice como un viaje a Madrid en noviembre o así. Y mientras hacía el viaje, no se me ocurrió nada mejor que... ¿Esto cuándo fue? ¿Noviembre o Navidad? Ya no me acuerdo. Creo que noviembre. Bueno, joder, da igual. Pues en medio de ese viaje, teniendo en cuenta que había como cosas de... En fin. Bueno, de selectivo, los comentarios de texto y de la asignatura de filo, me preocupaba que no estuvieran claras y que solo había apuntes escritos de aquella manera en grado virtual. Dije, me voy a grabar. No tengo ni puta idea de cuánto se me está escuchando poner, masticar. Es así, pues tengo que andar con ello. Total. Joder, aquí me está mirando un poco raro la peña. He estado a punto de ponerme la peluca, la barba y las gafas que llevé a carnaval del instituto. Todavía no le he echado tanto valor como para hacerlo, pero si me animo, a lo mejor lo hago. Total. Que cuando hice ese viaje a Madrid, a mitad de camino, mientras conducía, no se me ocurrió nada mejor que decir: voy a improvisar aquí una chapa hablando un poco de la relación entre los presocráticos, Aristóteles, Platón, etcétera. Bueno, todo el primer bloque. Y así lo hice. Me grabé como 2 horas y media yendo en coche, improvisando un poco un poco improvisando algunos aspectos a la hora de relacionar a esos autores y, en fin, bueno, toda la primera parte del primer bloque de la materia. Y dije, bueno, no sé, a lo mejor tiene su punto. Grabar esto de manera un poco más improvisada es más interesante que hacerlo en clase y menos coñazo. Mientras conduzco, me grabo en el móvil y vemos cómo sale. Me da la impresión de que me van a traer un plato de comida y estoy ocupando la mesa con el ordenador. Perdona. ¿Tú crees que lo podemos marcar este espacio? Sí. No, gracias. Bien, me acaba de traer una pechuga de pollo para comer. Claro, la camarera me ha puesto cara como de... No hay hueco en la mesa entre el ordenador, el plato de ensalada de pasta que estoy comiendo y lo que intentaba poner ahora. Pero bueno, sí que hay, no pasa nada. Bueno, coño, que... Dios, me estoy pasando de intentarme hacer el profe moderno, Total. Bueno, que me grabé un audio y no lo subí. A lo mejor lo subo. Si me animo y llego a subir esto, que no estoy nada seguro, ni de que se esté grabando bien, ni de que lo pueda guardar bien, porque tengo un ordenador viejo y petado, y estoy utilizando un disco duro que no sé si me va a funcionar, y un micro, este de aquí, que me compré hace poco y que es la primera vez que utilizo.
y la cámara que está encima del ordenador, que también, bueno, no es apenas esculterizo, pero no, que hay tantas cosas que pueden fallar que... Pero bueno, que la idea es de hablar de Locke, ¿sí? La idea es que hable un poco de Locke, subir esto y ver si lo veis. Y si da un poco de vidilla a las chapas, tiene todo terreno de fondo. Si da un poco de vidilla a las chapas que lo tienen en clase, y no solo vidilla, dado que vamos muy mal con el ritmo de los autores, porque me enrollo un huevo, pues la idea es que os comáis esto en algún momento para tener un poco más de hueco y que esto, más de hueco en clase, y que esto sustituya a que me alargue hablando sobre cosas de Locke en clase. Todos sabemos ya que me alargo, en general. También creo que, en fin, con mejor o peor criterio, muchas veces acabamos hablando en clase de cosas que no tienen que ver con la materia o aparentemente no tienen que ver con ella, y eso, bajo mi punto de vista, hace muchas veces que haya un diálogo más interesante, que hablemos de cosas que creo que son importantes pero no forman parte de aquello de lo que os tenéis que examinar, o que entremos en conversaciones o paridas que surgen en clase que no son, digamos, tan importantes de cada prueba de examen, pero que entiendo yo tienen su función y dan un poco de vidilla a las clases. ¿Problema? Pues eso, que no tenemos tanto tiempo para ver el contenido. Solución que se me ha ocurrido, aunque os hipoteque un poco de tiempo en casa, grabar un vídeo como este y que lo veáis. Teniendo en cuenta que no os envío deberes nunca, no me parece que sea tan desmadrado. Bueno, y si todo este rollo no os interesa, en algún momento en el que empiece a hablar de Locke, os pasáis todo esto y os ponéis a ver la parte de Locke. Bueno, de hecho ya debería ir arrancando la hora. Total, que esto va a ser una clase improvisada sobre el liberalismo político de John Locke en el área de servicio o viajeiro en algún lugar de Orense. Como está improvisada, ya ayer en casa pensé en hacer esto, pero vine muy a contrarreloj, a pillar el coche y ponerme a andar por ahí para adelante por la meseta. No sé si ya lo dije, pero voy en principio camino de Barcelona, pero quién sabe. A lo mejor me desvío, me paro en otro sitio por el camino. En fin, que como lo pensé ayer, no he llegado a... Me podía haber revisado mis apuntitos de John Locke para daros una explicación bien estructurada. A lo mejor no lo hago durante algún momento de este viaje. Estoy viendo esas notas del abrigo rojo. A lo mejor lo hago en algún momento del viaje y esto no llega de verdad a luz nunca. Entonces a lo mejor grabo la clase bien, o esta especie de improvisación pero como más preparada y con todo más estructurado, y a lo mejor eso sirve más. Pero como digo, como no he tenido tiempo para hacer eso más estructurado y la idea de hacer una prueba y grabarme haciendo esta explicación me ha parecido más importante hacerla que esperar a tenerlo bien preparado, pues vamos con esta improvisación primera. Bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta sobre la pregunta del liberalismo político de Locke. Que vamos a hablar de Locke, que vamos a hablar del liberalismo, vamos a hablar del liberalismo político. Que el liberalismo no solo es político, el liberalismo puede ser ético, puede ser económico, puede haber distintos tipos de liberalismo. En este caso hablamos solo del político. Cosas que también tenemos que tener en cuenta. Bueno, pequeño paréntesis. Cuando hablamos de liberalismo ético, por ejemplo, podemos hablar de aplicar principios, digamos, de liberales o de libertad a la conducta de la gente, no a nivel, como digo, político, por ejemplo, sino ético. Costumbres que pueden tener las personas más o menos, vamos a llamarlas así, liberales. Es decir, por resumirlo en una patada, podríamos decir que si
siempre que las personas no interfirieran en el margen de maniobra de las otras, es decir, que no fueran, que no agredieran o violentaran a otras personas y dejasen que esas personas hicieran lo que quisieran hacer, lo que se llama el laissez-faire o algo así, no se pronuncia en francés. Dejar que se haga, dejar que la gente haga sin interferir, estaríamos ante un tipo de liberalismo, pero en este caso ético, si estuviéramos hablando de comportamientos que tienen que ver con la vida particular o individual de las personas. A este tío le mola esta religión, o a esta tía le molan los toros, o a este tío le gusta a este tío o a esta persona un tipo de relación afectiva determinada, pues la dejamos hacer, no nos metemos en su movida mientras no nos violente ni interfiera con la nuestra, y cada uno pues es libre de hacerlo mientras simplemente respeta a los demás. Eso se puede, vamos, eso que creo que se entiende bastante bien sería el liberalismo aplicado a cuestiones éticas. También se podría hablar de liberalismo aplicado a cuestiones económicas. Esto es un poco más largo y a lo mejor lo podemos trabajar más cuando hablemos de Marx. Lo voy a dejar ahí aparcado. Pero bueno, se tendría que ver básicamente con la libertad para llevar a cabo iniciativas empresariales o económicas sin que nadie más interfiriese. En este caso, quien normalmente aparece entre los liberales como el ente que suele interferir más es el Estado. El Estado que impediría el libre comercio. Bueno, ya digo, iremos sobre esto más adelante. O en otros vídeos si los hay, o en clase. Liberalismo político de Locke. Bueno, cosas a tener en cuenta. Locke es inglés. El liberalismo está muy vinculado a Inglaterra. El liberalismo es una doctrina que particularmente... viene de parte del mundo anglosajón. Aquí hay que tener en cuenta también que ese mundo anglosajón, retomando algunas de las chapas que he dado en clase, que ese mundo anglosajón, ya en el caso de Locke, que publica por ejemplo su obra más importante, si no recuerdo mal, el segundo ensayo sobre el gobierno civil, como en 1679 creo, esto ya es una Inglaterra en la que vive protestante, o sea, posterior a todo aquel rollo, como comentaba, que dije en clase, de Lutero clavada las 95 tesis, posterior al cuestionamiento de la imagen geocéntrica del mundo, de la caída del imperio romano oriental, posterior por supuesto a la invención de la imprenta, posterior al descubrimiento de Colón del Nuevo Mundo, posterior a la circunnavegación de Magallanes del Cano, bla 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 bla. Posterior a Descartes también, teniendo en cuenta, recordar que Descartes publicaba el discurso del método, creo que en 1637, y Bacon, ojo inglés, Francis Bacon, publicaba el Novum Organum en 1620 creo. Bueno, esto comprobado en esa especie de esquema que he puesto en clase y que si no he subido a lo virtual lo subiré. Bueno, después de estas movidas, ahí tenemos a Locke, filosofando en Inglaterra y hablando de liberalismo. Vamos a entrar ya un poco en materia. ¿Cuáles son las cuestiones más importantes que os puedo decir ahora sobre el liberalismo político de Locke? Me estoy dando cuenta de que una cosa sobre la que no voy a poder hablaros ahora mismo es sobre las formas de gobierno, que no me las sé de memoria. Bueno, por lo menos sí os voy a hablar de un par de cosas. Sobre todo, bueno, eso, porque me parecen importantes a nivel de entender parte del impacto de Locke y algunas de sus ideas que luego va a criticar Marx, van a continuar algunos otros autores y van a llegar hasta hoy, básicamente, porque muchas de las disputas que hay en torno al, vamos a decirlo así, el liberalismo y el socialismo, entendiendo que son las dos ideas o filosofías políticas, mejor dicho, más dominantes en la actualidad, pues que estas cosas que os voy a comentar de Locke creo que son importantes para no solo entenderlo un poco mejor y hacer un papel más o menos digno teóricamente a la hora de darle Locke en el examen, sino sobre todo
para que entendáis por qué importa una mierda lo que ha dicho Locke y cómo algunas de esas ideas siguen teniendo vigencia hoy en día. Total, ¿en qué ideas me voy a centrar? Unas muy básicas que tienen que ver con el liberalismo, como digo, como me estoy repitiendo. En fin, ideas básicas, fundamentales para Locke. Una de ellas es la creencia en que existe una cosa llamada estado de naturaleza. El estado de naturaleza sería aquella forma, digamos, de organización humana o de, entre comillas, desorganización humana que habría en las sociedades prepolíticas, o sea, lo que pasaría antes de que hubiera ciudades. Locke, con no mucha información, digamos, científica ni antropológica, como la mayor parte de los autores del siglo XVII cuando barruntaban cosas sobre cómo se habían iniciado las sociedades, o sea, como hicieron también Rousseau y Hobbes, autores que están relacionados con él de una manera u otra. ¿Qué dice Locke? Eso, que existe una cosa llamada el estado de naturaleza, y que en el estado de naturaleza habría, vamos a decirlo así, Locke no ve el estado de naturaleza como algo negativo. Hobbes sí que lo va a hacer así. Hobbes cree que el estado de naturaleza es la guerra a muerte de todos contra todos, lo que a lo mejor habéis escuchado alguna vez bajo la expresión la ley de la selva. Es decir, no hay ley, no hay policía, no hay Estado, no hay derecho, no hay nadie controlando la interacción entre los seres humanos. Entonces, según Hobbes, cuando Hobbes habla de este estado de naturaleza, pues ¿qué cree? Que es la ley de la selva, la ley del más fuerte, el que rapiñe más, el que tenga más fuerza, se queda con los recursos. Locke no cree que este estado de naturaleza sea negativo. Él creía que había una especie de libertad en este estado de naturaleza y que el motivo por el cual las personas renuncian a él es para que la sociedad política pueda garantizarles algunos aspectos que no están del todo garantizados en este estado de naturaleza, aunque sea positivo. Locke cree que este estado de naturaleza es positivo porque también cree, es creyente, es protestante, pero es creyente, cree en Dios y cree que Dios ha hecho a los seres humanos iguales, que todos somos iguales ante Dios. Y que Él nos ha dado, digamos, esta libertad en la que existiríamos en la naturaleza. Pero esto no quiere decir que ese estado de naturaleza no tenga sus problemas. Entonces, ¿qué cree Locke? Que los seres humanos hemos renunciado a ciertas libertades que tendríamos en el estado de naturaleza a cambio de, no me voy a acordar tampoco aquí de memoria, pero a cambio de que se respeten escrupulosamente 3 o 4 parámetros, a ver de cuáles me acuerdo. Me vienen 3 a la cabeza, eran vida, libertad y propiedad, creo. Vida, libertad y propiedad. Me da la impresión de que me falta algún otro, un cuarto. Vamos a ver si me acuerdo mientras sigo. 1. Cuestión importante. Que todo ser humano tiene derecho a la vida. O sea, que nadie tiene derecho a quitar la vida a otra persona. Esto es uno de los principios fundamentales, por unir esto explícitamente al título de la pregunta de selectivo. Esto es uno de los principios fundamentales del liberalismo. Esto, al cortar la pechuga esta, se me cayó una patata en el portal. Veamos cómo sale esto mientras tengo que cortar la pechuga.
principio fundamental, como decía, del liberalismo político de Locke, bueno, ya que sabe que no puedes matar a nadie. Y esta es una de las funciones que va a tener el Estado, va a tener, vamos a poner otra expresión importante, otro concepto específico, concepto técnico encima de la mesa. Algo importante que va a tener el contractualismo de Locke. ¿Qué quiere decir contractualismo? Y aquí tanto Rousseau como Hobbes son contractualistas como Locke, aunque cada uno a su manera. Contractualismo significa que es la idea de, creyendo que hay un estado de naturaleza anterior a la configuración de las sociedades, contractualismo sería el acuerdo de una sociedad por la cual cede parte de sus libertades en una especie de pacto social, vamos a decirlo, contrato social, por el cual todo el mundo se pone de acuerdo en ceder algunas libertades con el fin de obtener los beneficios de la vida en sociedad. Por ejemplo, ¿cuál es una de esas cesiones más evidentes? Pues la cesión a tomarse, la cesión de dejar de tomarse la justicia por la mano. Es decir, que la gente se compromete por ese pacto social, por ese contrato social, a no, si hay algún conflicto, a no intentar resolver el conflicto de primera mano personalmente, sino confiar en el arbitraje, en la mediación por parte de la sociedad y de las leyes de ese conflicto. De ese modo, parte del contrato social, por ejemplo, y en el caso de Locke se ve muy claramente en este primer, digamos, derecho a la vida, que articula como uno de los principios fundamentales de su liberalismo político. Lo que vemos en él es que no se puede matar a nadie. Y nadie puede ni arrebatar la vida de otra persona, ni si hay algún conflicto, como decía antes, intentar vengarse o tomar medidas por su cuenta. Pacto social significa ceder libertades concretas, y vamos a decirlo así, individuales, para que pueda haber una mejor convivencia y que todo el mundo que forma parte de esa sociedad política pueda convivir mejor en ella. Vale, como decía entonces, primer punto, vida. Derecho a la vida. Segundo punto. Tiene que ver con la acción. Le he llamado libertad. No estoy seguro de que este segundo punto se llame libertad como tal, pero sí que tiene que ver con la, vamos a decirlo así, libertad de movimientos. ¿Esto qué quiere decir? No solo libertad de movimientos, tiene que ver con la acción. O sea, lo primero es la vida, que nadie te arrebate la vida. Lo segundo es que puedes actuar. Que actuar está bien. Esto a lo mejor parece también un poco bobo, pero en distintas medidas ha habido distintas sociedades que han considerado no siempre bien el hecho de fomentar que la gente actúe. ¿Esto qué quiere decir? Que a falta de una restricción explícita, de una norma que diga que no puedes hacer algo, en principio, obrar está bien. Entonces tú tienes libertad para hacer movidas. ¿Te apetece hacer algo en la realidad? Lo haces. Siempre que no violentes a otra persona, no le arrebates la vida, no le no le dañes. Entonces, segunda cosa que debería garantizar esa sociedad política gracias a ese pacto social del que hemos hablado antes, o contrato social: libertad. Primero, tengo que estar vivo, que la gente respete que quiero estar con vida, que nadie me quite la vida ni me mate. Segundo, que puedo hacer cosas, que puedo moverme por ahí. Claro, moverme no es solo moverme, no es echarme a correr. Moverme también significa tener iniciativas. Vamos a decirlo así con un léxico más económico: emprender, montarte cosas. Que en principio nadie te restrinja, y esto es una parte que es del liberalismo político, pero como podéis imaginaros tiene que ver también con lo económico, que nadie te restrinja si tienes una iniciativa determinada mientras no le hagas daño a nadie. Tercer paso, este más polémico, sobre todo si tenemos en cuenta lo que vendrá unos 100, 150 años más tarde con Marx: propiedad. Derecho a la propiedad. Aquí vamos entrando a la madre del cordero, porque ¿qué cree Locke que tiene que garantizar la sociedad?
esa idea política, según ese contrato social del que hemos hablado hace un momento, pues lo que cree es que las leyes han de garantizar la propiedad privada. No solo es importante madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué más da? No solo es importante que pueda permanecer con vida y que pueda hacer cosas, es importante que se respete mi propiedad privada. Uno, que haya propiedad privada, que la gente pueda aspirar a esa propiedad privada. Dos, que legalmente se proteja. Pensad a día de hoy en todos los problemas que hay, por ejemplo, con la vivienda, que es un clásico, que es un tipo de bien especialmente problemático con respecto a la cuestión de la propiedad privada. Pensad en todo el problema de los ocupas. Desde un punto de vista de Locke, no hay cuestión si alguien ha obtenido su propiedad pacíficamente, incluso aunque haya otras personas que no tengan casa, la ley ha de proteger la propiedad privada. La propiedad privada obtenida pacíficamente por medios legítimos. Tirando un poco más de hilo, no solo se trata de que el Estado te proteja la propiedad privada, se trata en general de creer, si vamos pasito a pasito, el primer paso, como comentaba antes, vida, luego libertad y luego propiedad, se trata de la creencia profunda y arraigada, en el caso de Locke y de muchos de los liberales. Podéis comprobar, por ejemplo, lo que dice al respecto a día de hoy el youtuber liberal Juan Ramón Rayo, que en este aspecto calca literalmente lo que dice Locke. Sin propiedad no hay libertad. Para estos autores, sin propiedad no hay libertad. Pensad que aquí propiedad no solo significa, también por poner otro ejemplo, que yo tenga algo, que yo tenga un ordenador, que yo tenga ropa, que yo tenga mi casa. En líneas generales, los autores liberales entienden que propiedad también es, por ejemplo, y en primer lugar, tu cuerpo. Los liberales muchas veces defienden, esto no se lo ha defendido Locke, pero sí que lo ha defendido, por ejemplo, Juan Ramón Rayo y otros autores liberales. Ellos creen que si tu cuerpo no es propiedad tuya, eso es el principio, digamos, para que alguien pueda esclavizarte. Que solo ha habido esclavismo en la medida en que no se ha creído lo suficiente en la propiedad privada como para darse cuenta de que el cuerpo es tu primera propiedad privada y que es tuyo y no es de nadie más. Y que solo porque ha habido gente que ha creído que esto no es así, ha podido haber esclavismo. Es decir, personas que son propiedad de otras personas. El principio de propiedad privada es muy amplio, mucho más amplio de lo que normalmente se entiende cuando se menciona estas personas en la vida cotidiana. Vale. Muy posible que me esté dejando una cuarta cosa atrás. Ahora mismo no recuerdo cuál es. Si me da tiempo después a leer algo y repasarlo, lo corrijo. Pero por ahora vamos a quedarnos con estas cuestiones constitutivas del liberalismo político de Locke y vitales en su forma de entender la vida social y política. Añadido a esto, vamos a hablar de una cuestión más que se contemple más o menos dentro de las posturas del liberalismo político de Locke. Tiene que ver con las partes que le unen a Marx. Con que le unan, no quiero decir obligatoriamente que esté de acuerdo con él, pero Marx leyó a Locke y fue influenciado por él en este aspecto muy básico. Es el que tiene que ver la concepción del trabajo. ¿Por qué? Porque la concepción del trabajo está íntimamente ligada a la idea de la propiedad. Vale, voy a poner un ejemplo para ver si esto se entiende fácilmente. Locke va a decir, vamos a volver al principio, imaginándonos ese estado de naturaleza del que hablábamos hace un rato.
un estado donde no hay sociedad política, donde no hay leyes, donde no hay todavía propiedad privada, es decir, estamos en la naturaleza, hay montes, hay prados, hay animales, todo es de todos. Claro, ¿cómo pasamos de que todo sea de todos a que alguien tenga algo? ¿Cómo pasamos de que todo sea, vamos a decirlo así, naturaleza sin propietario, a que alguien de pronto diga, esto es mío? Bueno, pues aquí es donde Locke va a introducir su idea, su concepto de trabajo. Vamos a verlo como ejemplo. Estamos en la naturaleza, nada es de nadie, hay un árbol. Estamos dos personas al lado de un árbol, todavía nada es de nadie, en ese árbol hay manzanas, estamos dos personas abajo, al pie del árbol, una de las dos trepa al árbol y coge una manzana. ¿Qué dice Locke? Dice, esa manzana es de la persona que ha trepado al árbol porque ha hecho un trabajo. Como ha trepado el árbol y ha cogido la manzana, esa manzana es de la persona que ha trepado el árbol. Punto pelota. Alguien trabaja una tierra, cultiva, salen cosas del suelo. ¿De quién son esas cosas? ¿De quién lo ha cultivado? ¿De quién ha hecho el trabajo? El trabajo es lo que convierte algo que era de propiedad, que no era de ninguna propiedad, que no tenía propiedad, en algo que pasa a ser propiedad de alguien. Es el trabajo. Porque hablo de Marx. ¿Cuál es el vínculo con Marx? Aquí, Marx va a hablar de... Vamos a hacer solo una pequeña... tocar un poco por encima. Marx va a hablar de dos tipos de valores en torno al trabajo. Dos tipos de formas de entender el valor que tiene algo. Uno lo va a llamar el valor de uso, el otro lo va a llamar el valor de cambio. El valor de uso sería el valor que tiene algo que utilizamos. Por ejemplo, el valor que tiene este cuchillo porque me sirve para cortar la pechuga de pollo. El valor que tiene el tenedor que me sirve para pichar una patata. ¿Cuál es el valor de cambio? El valor de cambio sería el valor que tendría este cuchillo cuando lo intercambio por otra cosa. No el valor que tiene por su propia función, por su uso, sino el valor que tiene a la hora de ser intercambiado por otro objeto. Si alguien me da, no sé qué me puede dar, lana o leche, a cambio de que yo le dé cuchillos, esos cuchillos tienen valor, pero no en la medida en que cortan y me sirven para cortar la comida o cortar otras cosas, sino en la medida en que me sirven para ser intercambiados por otras cosas que tienen valor y me pueden hacer falta. En el caso de Marx, y esta idea viene del concepto de trabajo que acabamos de ver de Locke, de alguien que trepa y coge la manzana, Marx le va a dar prioridad al valor de uso, es decir, que el valor principal que tendría algo sería el valor que le otorga aquello para lo que se usa. El valor del zapato no tendría que estar en función de cómo podemos intercambiarlo por otros bienes, sino de cuánto nos sirve como zapato. Los inconvenientes que tenga esto y, en fin, los problemas que hay de esta concepción los veremos cuando hablemos de Marx. Ahora mismo solo quería tirar el vínculo entre la idea de trabajo que acabamos de ver con Locke y ese ejemplo de subir a un árbol y que una manzana sea tuya por haber subido a él, con la idea de valor de uso. Vale. Vamos a dejarlo aquí porque hay poca gente en este sitio. Creo que debería terminar de comer y me estoy extendiendo demasiado. Bueno, vamos a pausarlo y ver cómo funciona este experimento una vez le eche un vistazo al vídeo. Bueno, continuaremos probablemente. Chao.